marzo, mes aniversario de la fundación de nuestra ciudad de Encarnación, como algunos dicen, nuestra querida ciudad de Encarnación. Y para muchos, indudablemente y con toda sinceridad, es nuestra querida Encarnación. Y para otros es parte del verso de cada día. Nos imaginamos allá en el tiempo, en el año 1515 para algunos, 1516 para otros, 1520 y tanto para otros, pero no importa, no importa. Hace mucho tiempo, un santo varón, en aquel entonces sacerdote Roque González de Santa Cruz y un grupo de amigos, incursionan estas tierras, aquí, en esta orilla y en la otra orilla del río Paraná. Para algunos, Itapúa o Itapúa se habría fundado en aquella orilla donde hoy está la Argentina. Para otros sería acá, no importa tanto. Lo cierto es que nosotros, los que vivimos en Encarnación, decimos que San Roque González de Santa Cruz, al menos hoy, San Roque González de Santa Cruz, fundó Encarnación aquí y esta es nuestra ciudad y eso no nos puede quitar nadie. Ahora que compartamos con otra gente la fundación de Nuestra Señora de la Encarnación de Itapúa con otros, enhorabuena. Pero esta es nuestra ciudad. Desde aquella época de su fundación han pasado tantas cosas. Inclusive podemos recordar la presencia de los jesuitas acá en Itapúa o en Itapúa. Vamos a hablar de hoy, Itapúa, el departamento pujante cosmopolita de Itapúa, acá en Encarnación, su capital. Usted recuerda que el distrito, o mejor dicho, la iglesia, el templo erigido a la memoria o en nombre de Nuestra Señora de la Encarnación de Itapúa, estaba donde hoy se encuentra el Colegio de la Inmaculada Concepción y al lado mismo una importante institución bancaria. Ahí mismo estaba la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación de Itapúa y frente estaba la plaza que es característica de todos los pueblos de las misiones. Lamentablemente, como ocurre en casi toda la historia de Encarnación, no hay casi vestigios de esto. En ese lugar donde estaba la iglesia, posteriormente con las mismas ruinas, las mismas piedras que quedaban, en la manzana antigua de Encarnación, se construyó el distrito militar. Fue plaza donde Fulgencio Yegros y posteriormente otros hombres de la vida política de aquel entonces tuvieron su asiento aquí en Encarnación. Y muchos cimientos de muchas de las casas del barrio aquel alrededor de la Plaza de Armas, como el de la Escuela República Rodríguez de Francia y otras, se construyeron con las piedras que pertenecían a aquellas reducciones jesuíticas. Y para los un tanto memoriosos, en el mismo centro de la Plaza de Armas, hace bastante tiempo, estaba todavía el pedestal que servía de asiento al mástil de madera para izar la bandera en los actos cívicos del distrito militar. Todo aquello quedó cubierto por el progreso, entre comillas, cuando digo progreso. Hoy estamos aquí con Neri Godoy, en este lugar que también identifica plenamente a Encarnación, porque en el año 26, un 20 de septiembre, de repente nomás se puso rojizo el cielo, y un ratito después se nos vino un ciclón. Alguna gente dice que el viento en aquel momento, cosa que duró unos pocos segundos, unos pocos minutos, alcanzó a velocidades increíbles, tanta fuerza que destruyó los pilares de concreto y las impresionantes vigas de hierro de aquel imponente, para aquella época, imponente muelle que servía para el tránsito de las personas, para que estas personas tomasen las embarcaciones allá y cruzaran a Posada y a otros puntos de América, Buenos Aires específicamente, cuando iban con sus embarcaciones. Esa gente que tomaba sus embarcaciones a través de ese puente, solía surtirse de carne en lo que nosotros, los encarnacenos de antes,
llamamos la calecita, ¿no? Dimos ese nombre la calecita porque tiene una forma un tanto parecida a una calecita. Con el tiempo, esa calecita sirvió de asiento para que la ciudadanía que iba a viajar a Posadas se guareciese o se protegiese del sol o de la lluvia o del frío y transitase por este resto de muelle de madera que las cámaras de Nery Godoy en este momento están enfocando, que en algún momento tuvieron una extensión de 150 metros río adentro y hoy no tiene ni 30 metros. Va siendo cada vez que pasa el tiempo, más resto que recuerda aquella época tan linda a la gente que tiene dentro de su corazón y de su sentimiento parte de la historia de nuestra Encarnación. Enfrente se ve a una vecina de siempre, hermana, históricamente hermana, ciudad de Posadas, que hoy crece señorial, con un perfil de ciudad moderna, pujante. Creció junto a Encarnación, en algún momento de su historia con mucha más fuerza que Encarnación. Hoy Encarnación tiene una fisonomía distinta, en gran medida mediante este majestuoso puente que también ya estamos divisando en las pantallas de los televisores de nuestras propias casas y que con mucha justicia lleva el nombre del fundador de nuestros pueblos, San Roque González de Santa Cruz. Obra majestuosa que permite la unión física a estos nuestros pueblos que tienen una raíz, un origen y un destino común. Podemos dar una vueltita por las viejas escuelas. Es demasiada nada, la puta, esa escuela de la esquina de la
De alguna manera, este capítulo de Raíces pretende ser un poco homenaje a la ciudad de Encarnación. Qué lindo hubiese sido poder contar con la presencia de los viejos residentes encarnacenos que pudiesen aportar algo respecto a quién pertenecía tal o cual casa hace 50, 80, 100 años. ¿Por qué se denominó esta calle de esta manera? ¿En honor a quién? ¿Por qué circunstancias? ¿Quiénes fueron intendentes? ¿Quiénes fueron gobernadores? ¿Quiénes fueron concejales municipales? ¿Quiénes fueron integrantes de la Junta, del Consejo de Industria y Comercio, del Centro de Comercio y la Industria, del Centro Social de Encarnación, ahora que está cumpliendo 90 años de vida? Tantas cosas que se van y se pierden un tanto en el tintero, a excepción del Centro Social y del Centro de Comercio y la Industria, creo que son dos de las pocas instituciones que tienen bien guardaditos sus recuerdos, el resto se va perdiendo. Asimismo, se va a perder todo esto que estamos viendo, la imagen del soldado paraguayo, obra de una persona que vivió acá en Encarnación, señor Machado, creo que Machado, si mal no recuerdo Machado. Va a quedar bajo agua, el muelle viejo, el otro muelle, la aduana, todo va a ir quedando bajo agua, tapado por el progreso. Es un poquito triste para la gente un tanto nostálgica. De alguna manera con estas imágenes estamos tratando de retener para la gente de antes, refrescar la memoria, y a la gente nueva contarles de que existió antes, o existió un antes aquí en Encarnación. Y en esta plazoleta, como decíamos los viejos encarnacenos, plazoleta del puerto, donde existía una hermosa glorieta, creo que se llama glorieta, de madera trabajada. Ahí se hacían las concentraciones de los 14 de mayo. Venían las autoridades de la Argentina, de acá, cientos de estudiantes en aquel entonces con guardapolvos blancos y otros estudiantes del magisterio con las trencillas, las polleras azules y las trencillas blancas, tres trencillas, se llama trencilla eran tres, realmente. Y alrededor de esta plazoleta, que en algún momento fue escenario para la presencia de un virtuoso de la música paraguaya, Luis Alberto del Paraná, que venía desde Europa a actuar con unos equipos, unos altavoces extraordinarios, una sonoridad extraordinaria. Recuerdo bien que era de las Philips de Holanda, él era artista exclusivo de las Philips de Holanda. El pueblo de Encarnación se reunió en esta plazoleta para escucharlo cantar. Aquí también, en una oportunidad hace mucho tiempo, estuvo Alfredo Stroessner en esta plazoleta, leyó, recuerdo que eran 70 páginas, qué largo, qué tedioso fue escuchar el resumen de todo un periodo de gobierno, y los estudiantes bostezaban, algunos se caían desmayados, y Pucuma la discurso. Bueno, es parte de la historia que estamos recordando respecto a este lugar. Y rodeando a esta plazoleta, existen un montón de casas que siempre me llamó la atención a mí. ¿A quién pertenecían estas casas? ¿Qué había en estas casas antes? Y por ahí nomás alguien de apellido Clerici me decía, una de estas casas pertenece a mi familia, la familia Clerici, y mis padres tenían un hotel. No recuerdo en este momento el nombre de ese hotel, pero una de estas casas que están viendo ustedes en pantalla perteneció a aquel hotel al costado mismo, o mejor dicho, formando el contorno de esta plazoleta que ustedes están viendo en pantalla. Una de estas casonas grandotas pertenecía a la familia, se me van los nombres, qué lástima no poder tener todos los nombres, de la familia Bertoni, y ahí vivió mucho tiempo la familia Bertoni, después fue asiento de los distintos comandantes de las bases navales de Encarnación, y otras casas que en alguna vez también sintieron los rigores del incendio. Estas construcciones que están acá en la esquina, Neri, esta de color rosado, se incendió totalmente, consumiendo todo lo que adentro contenía. Hoy es simplemente parte del recuerdo, parte de la historia. Estamos haciendo estas tomas desde dentro de las galerías de la vieja aduana de Encarnación. Estos son los depósitos de la aduana de Encarnación. Tanta historia de presentar documentos, de evadir el contrabando.
cuando las cosas eran un tanto más difíciles. Pero los tiempos van cambiando, las gentes van cambiando y queremos de alguna manera que con estas imágenes podamos retener un tantito la historia para las generaciones futuras con este capítulo de Raíces, homenaje a Encarnación. No da gusto, ¿eh? Servicio doméstico aquella casa que estamos hablando de Everton, me gustaría ver una vista de aquella casa, buena casa. Igualito que tu casa nueva. Subiste mejor ahí. Esto también es parte de nuestra ciudad, parte de nuestra historia, hoy cosmopolita, con mucho movimiento, mucha actividad, pero de alguna manera surge imponente todavía en su arquitectura el Correo de Encarnación. Esa estructura del Correo de Encarnación, según nos cuentan, antiguamente funcionaba allí el Banco Mercantil del Paraguay. Después, no sabemos por qué situación, pasó a componer el Correo de Encarnación. Y en esa misma cuadra, Capellán Mora, la del Correo, hay una serie de construcciones que tienen muchos años de vida. Realmente yo no tengo lamentablemente tanto para recordar el nombre de cada quien, pero esta casa grandota que estamos viendo, que hoy es un local comercial, perteneció alguna vez a la familia Binader y anteriormente no sabríamos a quién. Hoy sus ventanas presentan un estado de abandono, una casa señorial, vaya a saber quién habría proyectado su construcción, 1910. Imagínense esta imponente mole de frente al ciclón, sin embargo soportó estoicamente el tremendo vendaval de aquel 20 de septiembre del año 1926. Dicen, cuentan los memoriosos, que aquella vez el ciclón correspondió a una franja de terreno y algunos edificios como este milagrosamente se habrían salvado totalmente de aquel ciclón. En esta misma zona baja de Encarnación, tiempo atrás, existió el Teatro San Martín. ¿Por qué se llamaría Teatro San Martín? Tal vez algún residente argentino habría tenido que ver con su construcción o con su funcionamiento. Cuántas obras de teatro de aquel entonces, presentaciones de cine, PTV Peralta, grandes artistas de la época venían a actuar en este Teatro San Martín, que hoy es simplemente, con el debido respeto, una galería comercial. Parte de la historia que fue avasallada por el progreso que estamos teniendo en nuestros días. Parte de la vida cotidiana encarnacena, en estas mismas cuadras de la zona baja de Encarnación, todavía con calles polvorientas de tierra, se celebraban las comparsas, los corsos del carnaval encarnaceno, tal vez no con la majestuosidad de hoy, pero sí con creatividad, con alegría, con entusiasmo, comprometiendo a toda la ciudadanía encarnacena.
los desfiles del 14 de mayo, en estas calles de Encarnacena, cuánta historia. En esta zona baja de Encarnación también funcionó el Club Universal. Hoy creo que funciona una farmacia en este lugar. El Centro Social de Encarnación, que hoy está cumpliendo 90 años, también funcionaba en donde hoy funciona una casa comercial. Toda la historia de Encarnación, de alguna manera, en esta breve síntesis que con Eri Godoy y con las cámaras de Canal 7 estamos tratando de recopilar en forma bastante desordenada, pero con una buenísima intención de hacer que los datos históricos que estamos recordando en este programa queden de alguna manera grabados en la memoria de aquellos que sí vivieron en la época y de otra gente que fue sumándose a la pujanza de nuestra rica Encarnación. ¿Sería mala idea filmar adentro o algo así? No, nada, estamos ayudando a la casa. No conseguí que la mierda no diga puta que el otro, qué desgraciada. Dice que quizás quiere pintar para hablar, buscar. Yo no sé cuál es el hotel, yo sé que esto va a mí no va. Tenemos una chica de 12 ahí. Unos 20 millones de baníes, 40 millones y pico de baníes debemos. Y que ni siquiera vamos a darnos lujo de cerrar. Este veces más linda que esta, el tiempo de los yankees. Aquella casa que